damos inicio a a este webinar, ¿no? El objetivo de este webinar es comentarles un poquito cómo estructurar campañas de click to WhatsApp, aplicar estrategias adecuadas para optimizar anuncios publicitarios. Bueno, en esta sesión vamos a estar yo, bueno, David, consultor de tecnología de Mercatelli, seguramente ya me han visto en algunos webinars. Y también nos acompaña Luis Gil, que es experto en toda la parte de generación de demanda y publicidad. ¿Cómo estás, Luis? Hola David, ¿cómo te va? ¿Todo bien por aquí? Un placer de verdad y nada, feliz de acompañarlos hoy. Gracias, Luis. Gracias a todos también los que nos acompañan en esta sesión. Realmente es un gusto estar en este espacio. Bueno, y antes de empezar esta sesión, Luis, quisiera, bueno, hacer una pregunta directa a las personas que nos escuchan. Más que todo, consultarles si actualmente ustedes están corriendo anuncios de Meta, campañas de click to WhatsApp y también saber si en este momento están teniendo como muchos clientes curiosos o sienten que un volumen de conversaciones no se generan en ventas, un poco lo que vamos a hablar acá. Entonces también, si nos quieren poner un poquito de eso en los comentarios para irlo haciendo. Pero bueno, bueno, Luis, cuéntanos un poquito. O sea, la idea de esta sesión es conocer un poco de tu experiencia en tema de generación de campañas, entender exactamente cuál es la metodología que tenemos que aplicar para que nuestras campañas de click to WhatsApp cada vez generen mejor retorno y también qué herramientas en Mercatelli vamos a utilizar para poder optimizar campañas continuamente y que cada vez tengamos mejor retorno de inversión. Vale, David, nada, te cuento. Sí, en efecto, en las campañas de Meta de Click to WhatsApp, como tal Meta te da mucha apertura para que puedas iniciar una campaña, pero a la hora de optimizar y de afinar esa estrategia, si vas a depender, ¿ok? De otras herramientas que también son súper valiosas, como por ejemplo Mercatelli, que te ayudan precisamente como a segmentar y a hacer trabajar la herramienta para buscar mayor calidad. Yo me apoyo muchísimo en el comentario que dijiste inicialmente, que los veo un poco callados en el chat. Buenísimo si me van comentando de qué país hacen las campañas, incluso en el rubro que están, para yo también tener una idea y adaptar los ejemplos que les traigo hoy precisamente a esos rubros y les pueda ser de mayor utilidad a dejarlo abierto, ¿no? Entonces, muy valiosos los comentarios que nos puedan dejar por allí. Y bueno, con eso arrancamos un poco, ¿no? ¿Cuál es el Perfecto. mayor o la mayor frustración de una campaña de WhatsApp? Cualquier persona con un business manager en Meta puede crear una campaña de WhatsApp. Te van a llegar muchísimos prospectos, muchísimos leads, pero cuando vienes a ver, te empiezan a llegar ese mar de preguntas que no necesariamente son todos con el tipo de que en realidad van a generar una compra, ¿ok? Entonces, te puedes desgastar de alguna forma con este mar de preguntas que te están haciendo y estás dejando a un lado los que de verdad son valiosos y los que de verdad pueden llegar a realizar esa acción que uno busca, ¿no? O sea, bueno, no lo hago llevar nada más por la parte de ventas, sino también por la parte de atención al cliente, por la parte de registro, por la parte de atención, o sea, es la acción valiosa que uno quiere que generen allí, ¿no? Entonces, Meta sí te da todas las herramientas para que tú puedas crear la campaña, pero ¿cómo vamos afinando eso? ¿Cómo vamos particularmente diciéndole a la plataforma, porque esto es clave, este es el tipo de usuario que yo necesito y que yo busco? Eh, Exactamente. sí, Y te hago adelante. una pregunta, Luis. En tu experiencia, bueno, en tema de marketing digital, ¿cuál consideras que es el error número uno que hacen las empresas cuando empiezan a invertir en pauta y a invertir en campañas de click to WhatsApp? Y que esto termina siendo que les traiga curiosos, un poco lo que mencionabas. Sí, en Meta tenemos distintos tipos de objetivos y entre esos, uno de los más que la gente elige es el de tráfico o interacción al ser una red social. Y es el que de alguna manera para configurar es más fácil porque no necesitas, ¿ok? Tal cual, una configuración dentro de la plataforma, incluso externa, esto pues la puedes obviamente optimizar, que diga, esta es la acción valiosa que necesito. Si nosotros configuramos una campaña a través de tráfico, también tengamos en cuenta que Meta y todas las plataformas de anuncios es otro negocio más. Él te va a entregar tráfico, te va a entregar lo que tú le estás pidiendo y listo. Se lava las manos. A él no le va a importar
si es un usuario que te compra, si es un usuario basura, si es un usuario que también pueden haber Exactamente. O sea, tú le estás pidiendo leads, te está trayendo leads, él te está básicamente. trayendo tráfico, tal cual. Él te va a traer tráfico y él se va a enfocar a eso. Y ahí es donde está la parte clave. Tú necesitas comunicarle a Meta, ¿okay? Que tengan esa retroalimentación. Mira, este es el tipo de usuario el que yo quiero que tú le muestres la publicidad y de ahí puede llegar a surgir las oportunidades. Exactamente. Y esto que mencionas es muy importante porque tengamos en cuenta que la venta es un proceso en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, si estamos vendiendo ticket alto, no sé, inmobiliarias, autos, la venta no se va a dar en esa primera conversación. Muchas veces requiere un proceso de cotización, de seguimiento, de visita, que te puede tomar hasta meses o años, que es algo que nos pasa a nosotros en Mercatel y con algunos clientes. Entonces, es importante esto que tú mencionas, porque en la medida que yo le voy diciendo a Meta cuáles son los clientes que sí me compran, me busca más clientes de ese tipo, ¿no? Y no me trae tanto cliente que solamente información o precio y queda directamente ahí, no pasa nada, ¿bien? Sí, Entonces, Luis, resumiendo un poco lo que tú dices, o sea, primero sería definir bien el objetivo, configurar bien las atribuciones, pero no sé si tengas algún ejemplo específico que nos puedas mostrar de cómo lanzar, por ejemplo, si yo estoy iniciando mi empresa, cómo iniciar mi campaña de Click to WhatsApp y cómo hacerlo de manera correcta. vale. Sí, tienes dos maneras básicamente fundamentales que hay que hacerlas. Tú puedes optimizar por clientes potenciales, ¿ok? Y puedes optimizar a través de conversiones. Las conversiones, ¿ok? Son configuraciones de que tú haces en la plataforma, incluso también lo puedes hacer por fuera, ya te voy a explicar un caso haciendo el cruce con Mercatelli, de que tú le dices a la plataforma, esta es la acción valiosa que yo quiero que realice, ¿ok? Por darles un ejemplo, nosotros tenemos nuestro producto de Performance Hubs, que ya anteriormente hemos hecho varios masterclass, diciéndole básicamente las bondades del producto, pero para resumírselas un poco y no profundizar tanto acá, Performance Hubs lo que nos ayuda precisamente es de alguna manera, hacer transparente el modelo de atribución de los usuarios que nos llegan a través de WhatsApp. Es decir, nosotros vamos a poder saber esas campañas de WhatsApp, cuál fue la campaña que mejor funcionó, cuál fue el anuncio que mejor funcionó y cuál nos generó esa venta, ¿no? Entonces, todas estas conversiones que nosotros podemos utilizar ahí en la herramienta, y buenísimo que mencionas el caso también de los procesos de venta que son más largos, que se tienen que cumplir ciertas etapas del funnel para que lleguen al objetivo final. Es decir, Correcto. un asesor de venta envía la propuesta, el usuario quizás hace sus dudas. Todos esos son registros que uno puede ir plasmando en la plataforma de Mercatelli, ¿ok? En el embudo de conversión y es información que uno le devuelve a Meta para que él más o menos vaya entendiendo, Meta en este caso vaya entendiendo, en efecto, ok, este es un usuario que hizo tres preguntas, que recibió su propuesta comercial, que terminó comprando al final, ok, entonces este es el tipo de usuario y entre todo eso sumar de algoritmo e información de Meta, él va a empezar a escarbar y a buscar de una manera más selectiva para mostrarle publicidad a sus usuarios y ahí es donde mejora tu inversión publicitaria porque no vas a tener costos por leads tan altos, ¿ok? Van a ser muchísimo más valioso la compra que puedas recibir. Entonces, es un poco, es un proceso de eso, ¿no? De alimentar. Exactamente, y como tú dices, optimiza principalmente la inversión publicitaria. Porque de hecho, hablando, por ejemplo, con clientes que invierten en publicidad, de hecho, la semana pasada estaba hablando con una empresa que, bueno, es uno de los principales retailers en Guatemala, abarca, por ejemplo, empresas como Adidas, New Balance y, bueno, todas las empresas más conocidas del tema de zapatos y demás. Y algo interesante es que ellos invierten, te diría que más de unos $10,000 en publicidad al mes. Pero ¿qué pasa? Al no tener esta información, su proceso de análisis es muy manual. Con decirte que lo hacen a través de etiquetas. Entonces tienen que estar midiendo etiqueta por etiqueta por qué canal vino el cliente, si compró, si no compró. Y es un proceso sumamente largo. Porque imagínate si yo tengo en el mes, no sé, 10,000 registros o más, hacer eso es básicamente un trabajo muy manual. Bueno.
Y por otro lado, pienso que también el tener esta información en tiempo real me permite tomar mejores decisiones en temas de inversión, porque si yo estoy viendo, por ejemplo, diferentes campañas que estamos teniendo en curso, pero también estoy viendo en tiempo real cuál es el volumen en ventas, conversaciones, cuál es el ROAS y los datos, no solamente de marketing, sino de cierre de ventas. Con esto puedo tomar decisiones que me permitan optimizar mi inversión, ¿no? Como tú decías, optimizar, no sé, o apagar campañas que me estén generando bastante gasto y no me generen retorno. Y esto creo que también es importante porque muchas empresas al no tener esta información, únicamente como que toman estas decisiones en base a a los datos de Meta, ¿no? Y por ejemplo, como tú decías, cada plataforma tiene su propio modelo de atribución y eso a veces puede afectarme en un largo plazo. ¿Cómo piensas de esto? ¿Te parece que esto se puede aplicar, Luis? Sí, total, total. No hay una fórmula, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula genérica para cada rubro, para cada sector, para cada negocio. Es importante personalizar lo que es tu atribución, tus objetivos de conversión, qué es lo que estás buscando y sobre todo entender tus métricas. Hay muchas empresas que se dejan engañar por el volumen. Ok, este mes trajimos X cantidad de leads. A mayor leads, obviamente disminuye el costo por lead y tú piensas, nada, la estrategia está siendo bastante relevante, me está trayendo muchísimas oportunidades, pero cuando vas al final de todo, generaste pocas ventas. Entonces, ¿qué tan eficiente está siendo la tasa de los leads que estás recibiendo versus las ventas que también estás recibiendo? Entonces, como te digo, no hay una fórmula mágica, es entender un poco la atribución. Incluso también sucede en muchísimos casos, como te digo, cada negocio en particular, que tú puedes recibir muchísimos leads en el mes y pocas ventas en ese mes. Pero eso tampoco significa que haya sido mala, sino que el proceso, ¿okay?, de venta, el proceso de respuesta, el proceso de decisión puede tardar hasta 2, 3, 4 meses, dependiendo del negocio, y terminan generándote la venta después. Eso es lo importante de tener la atribución clara. Entonces ahí tú puedes saber Desde luego. de los 4 meses o de las ventas que estás generando hoy en día, fue precisamente las oportunidades que generaste en febrero. Necesitas tener eso claro, ¿ok? Para saber, ok, así se comporta la respuesta de mis usuarios a quien yo les muestro publicidad y más o menos ahí vas construyendo de manera personalizada la data. Hablamos también del famoso ROAS, ¿ok? Para los que no estén familiarizados, siempre estandarizo todo para hablarlo súper claro. El ROAS es tal cual el retorno de inversión que uno tiene a través de la publicidad, ¿ok? Para un e-commerce igualmente lo podemos hacer lineal mes a mes. Yo invierto en un mes, tengo mi retorno porque es una decisión muchísimo más rápida. Pero cuando hablamos de un negocio B2B, alguna propuesta, algún tipo de servicio, pues suele tardar un poco más y ese retorno de inversión también lo tienes que evaluar con esas aristas y con esos parámetros. Entonces, muy importante entender tu negocio, no dejarse llevar por la parte genérica de las conversiones de meta. Cada negocio es realmente particular y eso es lo que tienes que adaptar para que tu estrategia sea eficiente. Desde luego, Liz. Y creo que algo muy importante es esto, tener claro básicamente cuáles son las atribuciones, ¿no? Porque de hecho yo he hablado con muchos empresarios que tú les comentas este tema de las métricas del ROAS o del CPM, como que no se entiende muy bien, o sea, al final lo que importa es cuánto vendí y qué retorno tuve, ¿no? Más allá de las métricas un poco de vanidad que te suele dar Meta, ¿no? Entonces, el tener esta información en tiempo real dentro de Mercadotecnia en Personal Hub, creo que, como te dice Luis, te permite tener como esa información con la cual tomar decisiones efectivas y exactamente entender hacia dónde va mi publicidad, cuáles son los clientes que me compran, pero que también Meta entienda sobre esto, ¿no? Y yo creo que en la medida que Meta entiende sobre esto, a la larga te llegan más leads de mejor calidad, menos preguntones y más leads que terminan entrando al embudo de ventas y cerrando más rápidamente. Bien. Perfecto, Sí, Luis, te hago una pregunta. En tu experiencia, bueno, ¿cómo tiene que ser, por ejemplo, porque, bueno, también tengamos en cuenta que hoy día Meta está haciendo muchos cambios internamente con su inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me gustaría conocer de tu experiencia cómo efectivamente hoy día qué recomendaciones das para poder generar campañas que puedan tener un impacto en ventas. sí, la inteligencia artificial es algo de alguna manera innovador que también va evolucionando. Desde luego. De hecho, estaba agarrando alguna mala fama,
¿ok? En meses anteriores, en donde no estaba siendo tan precisa, en donde quizás estaba distorsionando algunas campañas, alguna manera de elaborar los creativos, pero sí es algo real. De hecho, hay una noticia por allí. Desde hace un mes y medio aproximadamente, Meta hizo una inversión considerable en todo lo que fue su algoritmo y sí está trabajando muchísimo mejor, está siendo mucho más preciso. Sí, van a ver que se encarecieron un poco los costos a nivel de CPC, a nivel de CPM, pero es precisamente por ese tipo de inversiones. ¿Qué pasa? Una inteligencia artificial, y nos vamos al típico caso de Gemini, donde tú necesitas darle un prompt claro, ¿ok? Para que él sepa Claro. exactitud y cómo te va a responder. Sucede lo mismo con las plataformas. Si nosotros no le damos la información precisa, pues va a seguir apuntando a lo que considera que cree que es conveniente para ti y no es la mayoría de los casos. Así que en este punto yo sí les digo, apoyémonos mucho con la inteligencia artificial de Meta. Hay muchísimas cosas de cómo aprovecharlas. Por ejemplo, un tips que les doy. Muchos dicen que cuando uno crea una campaña global, normal, él empieza a tomar todos los placements. Empieza a tomar Instagram, empieza a tomar Facebook y tú dices, bueno, Facebook ya quizás para mi rubro no es lo suficiente, ya mi perfil no está allí. Y cuando empiezas a ahogar, ¿ok? Los canales en que él empieza a mostrar la publicidad, te empiezas a ver afectado. Mi recomendación, ¿ok? Sobre todo si damos una campaña de más a menos, ¿ok? Para tenerla más afinada, denle un poco de paciencia, ¿ok? El enemigo número uno de paid media es la impaciencia. Tú quieres invertir y quieres los resultados rápidos. He visto campañas que se caen precisamente por esa desesperación de buscar las métricas ya, cuando en realidad el algoritmo lo que estaba era aprendiendo. Entonces, tengan un poco de paciencia, el algoritmo tarda un par de semanas en aprender, no, vuelvo y repito, no hay una fórmula mágica para cada negocio, ustedes un poco así como cuando se hace una inversión, un negocio como tal, tú no esperas el retorno de inversión inmediato, tú esperas que se establezca un poco, que empiezan a engranar y a rodar esas ruedas precisamente como para obtener esos resultados, ¿no? Entonces, volviendo al punto del ejemplo de las campañas, yo lo que les recomiendo es, si estamos creando campañas nuevas, ténganle paciencia, creen una campaña para todos los placements, que incluya Facebook, que incluya Instagram, ustedes pueden ver el detalle allí de cómo les está funcionando y después ir segregando, ¿ok? Ok, si estoy apuntando a los dos placements y Instagram me funciona mejor, no apague Facebook todavía. Sepáralas, disminuye el presupuesto, quédate con Instagram. Ah, ok, en este país o en esta ciudad me funciona mejor. Ok, deja la campaña genérica que tienes ahí, créate una con menor budget de lo que estaba consumiendo en esa ciudad y en ese país, déjala así y ahí poco a poco vas armando una estructura de anuncios que a la larga te va a ser favorable porque precisamente estás afinando todo lo que es la maquinaria. Totalmente. Y es así, ¿no? Es como cuando tú lanzas una campaña, entrenas una IA para, no sé, que te ayude a responder el WhatsApp, tienes que darle un tiempo, ¿no? Que aprenda, que conozca sobre tu negocio y en base a eso irlo optimizando. Entonces, lo que tú dices, a veces apagar directamente campañas por no tener la data suficiente o saber si esos leads me van a generar puede ser 100% contraproducente, ¿no? Luis, y te quería consultar, hablemos un poquito de los anuncios en sí, ¿no? Porque hoy día hay como diferentes formatos. Pero supongamos, hablando, no sé, de un rubro inmobiliario, ¿cómo crees que hoy día debe ser estructurado el copy, un video, un call to action con tal de poder llamar la atención de un cliente y mantener, iniciar esa conversación para iniciar una venta? En tu experiencia, ¿cómo lo vienes trabajando? Sí, fíjate, lo primordial a nivel de creativos y sobre todo en redes sociales es tratar de cubrir todos los formatos. ¿A qué me refiero? Hablamos de formatos de los tres principales, que son estáticos, ¿ok? Que son videos y que son carruseles. Hago énfasis en los videos, si hablamos de performance, o sea, si quieres alguna conversión de alguna manera más rápida, o sea, que los anuncios estén orientados a conversiones, videos cortos que sean entre 15, 30 segundos, eso lo puedes aprovechar. Ahora, si lo que quieres es lograr alcance, que conozcan tu negocio, ahí sí te puedes ir a videos más largos, de un minuto, hacer tu campaña de alcance, ¿ok?
Pero el punto es que sí, necesitas variedad de creativos y rotarlos constantemente, no dejarlos tanto tiempo estancados. Si se pudiera, yo sé que son costos a nivel de producción, de diseñadores y demás, lo ideal es que tú puedas rotar entre mínimo dos creativos por cada formato semanalmente, ¿ok? Que es un cambio considerable. Pero ¿qué pasa con eso? Tú los dejas de alguna manera rotando, la herramienta le das chance como que de mostrar, ver cuál es el formato que funciona y a esa apalancarte más, obviamente, y ahí tú puedes sacar insight. Ah, ok. Del anuncio estático es el que está funcionando mejor, vamos a sacar tres variantes de ese y le damos foco. Mismo caso de lo que hablamos de los leads. Se ha visto, okay, y se ha comprobado que, por ejemplo, tú tienes los tres formatos, estático, video y carrusel, y nada más te convierte a estático. Pero también el ver el por qué. Quizás un usuario vio el video, vio el carrusel y terminó generando la acción de conversión por el estático. Entonces, ¿cuál es el error común que hace la gente? Apaga los dos formatos, los otros dos, te quedas nada más con el estático y cuando vienes a ver tienes un performance limitado porque tú sabes que no va a tener el mismo rendimiento porque no vieron los videos, no vieron los carruseles y va a Claro, ir mermando. abajo, bajo el anuncio que generaba atracción, sin tener Exactamente. esos Entonces, datos. entonces es bueno entender el contexto general, no irse tan radical de nada más lo que te está funcionando, sino ver cómo conviven todos los formatos dentro del ecosistema, ¿ok? Eso es muy importante, la rotación, ver los insights que te da la misma plataforma. Ahora, si hablamos a nivel de comunicación, que me hablaste de las inmobiliarias, es importante siempre mostrar, tratar de ser lo más preciso con el dolor que puede necesitar el usuario quien va a ver o quien va a recibir la publicidad. Siempre y cuando tú seas transparente con lo que estás vendiendo, en tu oferta valor, en tus beneficios, en lo que va a buscar o en lo que va a obtener el usuario al darle clic a esos anuncios, ven y regístrate, ven y pide una cotización. Ser totalmente transparente, eso te va a dar mayor apertura. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado súper saturado de publicidad. Nosotros lo podemos ver en nuestras cuentas Totalmente. diarias, ¿ok? Que hacemos scroll en el Instagram, vemos publicidad, 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 ¿ok? Muchos no ofrecen esa oferta valor transparente y lo que haces es pasar a ser una estadística más de scroll. Trata de llegar de verdad, o cada quien conoce sus dolores que puedes necesitar o todas las ofertas. Trata de ser transparente y directo, ¿ok? Para que puedas lograr ese clic soñado y bueno, y ahí sí procesar tu venta. Y yo creo que algo muy importante, Luis, también en esto que dices de poder conectar con el dolor es eso, agregar valor, ¿no? Es una estrategia que le sirve a muchas empresas, ¿no? O sea, como dar información, dar contenido que sea de valor, como sin tratar de vender y ya la venta se va dando de forma prácticamente indirecta, ¿no? Y me llamó también algo muy interesante lo que mencionaste, que de hecho lo he hablado con varios empresarios, ¿no? De la rotación de creativos, porque ¿qué pasa? Muchas veces capaz, no sé, se subió un contenido, un reel que generó mucho impacto y lo dejan ahí porque saben que está dando obviamente los resultados, pero siempre es importante ir actualizando esto porque también ten en cuenta que Meta como que apremia mucho lo que es la diversidad creativa, o sea, como subir diferentes tipos de contenidos continuamente y creo que es algo que también puede ayudar muchísimo a poder optimizar los anuncios. Bueno, y algo adicional que quería agregar, Luis, también desde tu perspectiva, por ejemplo, bueno, ya hicimos el anuncio, configuramos obviamente las audiencias y bueno, y el cliente me mandó un mensaje, ¿no? Bueno, ¿qué es lo importante, Carlos? También que la gestión sea rápida, la atención sea personalizada, porque de nada me sirve tener toda una estrategia por detrás de generación de leads si al final cuando ese cliente me escribe y dice, yo quiero información sobre esto, no hay una atención. Bueno, y acá algo importante es que en Mercatelli nosotros tenemos herramientas que les ayudan a optimizar el proceso de atención, ¿no? Que una vez el cliente llega a través de la campaña, desde ese primer hola o quiero información, que tenga respuesta en segundos. Bueno, pero que también la misma IA pueda precalificar, ¿no? Es decir, pueda entender si es un cliente que primero tiene necesidad, tiene presupuesto y que tiene sentido que lo tome un vendedor en este caso. Bueno, porque también pasa muchas veces de que hay empresas que, bueno, tienen capaz muy bueno y estructurado lo que es la parte de publicidad, pero si en la gestión de ventas no tengo buena atención, personalización y seguimiento, ahí se estancan las ventas. No sé, Luis, ¿qué piensas al respecto? Sí, totalmente. Y ahí hablamos del acompañamiento de todo el flujo, ¿no? Que es la parte vital de este masterclass.
cómo Totalmente. nosotros evitamos a los curiosos o cómo poco a poco vamos afinando y arrimando a los usuarios valiosos. Y hablo desde el punto de vista de la plataforma, que es lo que yo me encargaría, y de la parte del punto de vista de ventas, como también el equipo comercial no pierde tanto tiempo, ¿ok? En usuarios que definitivamente no les van a comprar. Aquí es importante que, por ejemplo, nos vamos un paso más atrás a la parte de las plataformas, cómo yo voy evitando a los curiosos. Nosotros tenemos de alguna manera ciertas herramientas que nos ayudan a limpiar esa data y también incluso a que no se le muestre publicidad a usuarios que ya frecuentemente ya son usuarios de nosotros. Tú puedes descargar una lista de los correos de usuarios activos, cargarla en Meta Ads y decirle, mira, no le muestres ya a este usuario porque este usuario ya me compró, ya este usuario es mío. Y ahí también optimiza, ¿sabes? Porque va a empezar a buscar usuarios nuevos y dejar a un lado los que ya tú adquiriste. Ahí empiezas a limpiar un poco. Por otro lado, también empiezas con las preguntas de filtro. Cuando el usuario hace clic y nosotros lo llevamos a nuestro famoso formulario, ya más o menos vienen precalificados, pero también ahí tú puedes afinar con las preguntas que tú quieres. Un par de preguntas, cuatro, no muchas, máximo cinco, diría yo. De qué es lo que él está buscando, ¿ok? De tu oferta-valor para ver si aplica realmente a lo que tú quieres. Entonces, ya también teniendo esas respuestas ya estructuradas, le llega directamente al equipo comercial y ya el equipo comercial no solo tiene una idea de cómo llegarle, ¿okay? De cómo ir al punto, de cómo ir al grano, volvemos al tema de ser transparente y directo con lo que está ofreciendo, con la oferta de valor de ellos, sino que también ayudas a limpiar definitivamente los que tú sabes que no son para ti, ¿ok? Ya les das otro trato más automatizado. Mira, en este momento definitivamente la oferta de valor no es la que más se adapta a ti y ellos te lo van a agradecer porque no van a perder el tiempo, ¿ok? Y tú te empiezas a enfocar desde el lado comercial en los que sí están muchísimo más potenciales a comprarte. Entonces, fíjense que es un trabajo de hormiga que viene desde el momento en que vieron e hicieron clic hasta el proceso comercial. Totalmente, Luis. Y de hecho, teniendo la oportunidad de haber hablado con empresarios de diferentes rubros, se pierde mucho tiempo, ¿no? De hecho, esta semana estaba hablando con una empresa también inmobiliaria. Sus vendedores pueden estar perdiendo más de 5 horas al día en cosas repetitivas, ¿no? En hacerle las preguntas al cliente, en enviar el catálogo, la información del proyecto. Bueno, todo eso es un montón de tiempo que se puede automatizar. Como bien dice Luis, poder identificar ese cliente que me llega a través de la pauta, por ejemplo, en un proyecto inmobiliario, primero, si hay presupuesto o cómo me va a pagar, ¿no? Es algo muy importante. Segundo, bueno, si tiene interés sobre el proyecto, bueno. Y estas preguntas, también de algo interesante dentro de Mercatel y la IA las va generando también como para entender si ese cliente es el ICP que necesitamos, bueno. Y una vez que se identifica que, por ejemplo, el cliente efectivamente cumple con presupuesto, con necesidad, le interesa el proyecto o ya agendó una cita, directamente se la asigna un vendedor. Este vendedor internamente no tiene que estar averiguando qué habló con la IA, sino que ya le genera un resumen completo, le agrega los datos en campos personalizados, le agrega etiquetas que le perfila al cliente, con tal de que ya sepa, por ejemplo, qué tipo de proyecto está interesado, en qué rango de presupuesto está, si necesita o financiación o es una compra directa. Toda esa información ya te la recopila la IA. Entonces, ese paso inclusive ya les ahorra un montón de tiempo al vendedor, porque va directamente a agendar la cita con el cliente, a cotizar o directamente a cerrar. Entonces, por ese lado, se optimiza bastante el proceso de ventas. Bueno, y también algo interesante, que directamente también con esta información de los embudos, Meta va conociendo cuáles son los clientes que sí llegan a esas etapas avanzadas de una compra y busca públicos similares. Bien, perfecto, Luis. Una pregunta adicional. Digamos que yo ya hice toda mi configuración correcta, ¿no? Configuré anuncios, hice una segmentación, bueno, todo lo que la parte de creativos. ¿Qué me faltaría como para poder mejorar en el tiempo las campañas, ir minorizando estos curiosos, un poco entender desde ese lado cómo poder ir trabajando a largo plazo un tema de optimización, tanto con las herramientas de mercadeo o con lo que tú tengas de experiencia? Sí, ya por ahí empieza un trabajo de alguna manera de optimización, tal cual como lo dices, es un trabajo infinito porque siempre van a haber parámetros adicionales
insight que tú puedes sacar de la misma data. Yo siempre impulso a que se realicen experimentaciones de todo tipo. Por darles algunos ejemplos, bueno, ahorita está muy común que tú puedas desarrollar videos con IA versus videos de personas reales, ver qué tal responde tu público ante esos dos tipos de videos, o qué tal si a nivel de creativos, si vemos un color tiene muchísimo más impacto que el otro. O sea, hay infinidades de cosas para probar, ¿no? Entonces es cuando empieza el trabajo de optimización en cuanto a la rotación de creativos, en cuanto a los insights que te da. Cada insight es súper valioso porque eso tú lo puedes ver e incluso lo puedes utilizar para testear. A nivel de copies, hemos hablado de copies, también tú puedes, una simple frase puede cambiar totalmente el contexto de un anuncio, y eso también es importante, que lo roten, que lo experimenten. También es importante como que ya teniendo la data clara, teniendo más o menos mapeado el proceso de aprendizaje de la plataforma y el tiempo de respuesta de tus usuarios, ¿ok? Ver más o menos cómo accionar de una manera estacional en el año. Ya tú tuviste un año de experiencia, supongamos, ya sabes más o menos cómo trabaja tu curva de aprendizaje, de respuesta a los usuarios, y te preparas para el próximo año. Ok, quizás en esta temporada del año me fue muchísimo mejor. Tú puedes hacer un forecast en donde inviertes más dinero en esos meses en los que te fue buenísimo y que de alguna manera te quedaste corto, a diferencia que en los meses donde ha transcurrido un volumen de usuarios más bajo, quizás pudiste recortar ahí, y así vas optimizando el año, precisamente con la información que te va dando la data histórica. Y te apuesto que de alguna forma van a mejorar todos los números porque precisamente los estás trabajando con pinzas y con eficiencia. Perfecto. ¿Nos puedes compartir algún caso que conozcas de un cliente que pueda aplicar este método, cómo le ha cambiado sus resultados, o por ejemplo, cómo ha podido optimizar sus anuncios? No sé si tengas algún caso de tu experiencia en todos estos años. Sí, fíjate, hay un caso particular que se repite 4 años y que lo vimos recientemente, y es el efecto Es el mundial del mundial, fútbol. Tal cual. El mundial exactamente. de fútbol mueve economía y mueve visualización a nivel mundial. O sea, es un evento, es el evento deportivo más importante en todos los aspectos. Y a nivel, si lo vemos desde el punto de vista publicitario, a nivel de plataformas, llega un punto que tienes a todas las empresas grandes, medianas, pequeñas, invirtiendo, ¿ok? Eso hace también saturación de canales y eso hace también que se eleven los costos. Seguramente ustedes habrán visto que en los meses anteriores se elevaron un poco los costos, y es precisamente también puede venir acarreado por eso. Entonces, es entender un poco eso, ¿no? Entender las estacionalidades. ¿Cómo puedes contrarrestar eso? Quizás las empresas que tengan de alguna manera la disponibilidad de hacer promociones alusivas al mundial, pues les puede ver muchísimo mejor a los que quizás se quedaron estables con su oferta valor normal, y las plataformas de alguna manera en ese periodo le iba a dar mayor exposición a los que tengan alguna oferta de mundial. Por eso empiezas a ver creativos más alusivos a la estacionalidad, porque de alguna manera te muestra mayor cercanía, ¿ok? A lo que estás en el momento viviendo, y eso también tiene mayor eficiencia. Entonces, es un poco de eso, ¿no? De entender la estacionalidad, de entender cómo vas a direccionar tu estrategia y cómo aprovecharte de estas olas, porque son olas del mercado que hay que aprovecharlas y adaptarlas. Claro, totalmente, porque si la aprovechas, por ejemplo, puedes tener mayor visibilidad, inclusive tener mayor alcance, ¿no? Obviamente aprovechando la temporada del mundial, o inclusive pienso yo, no sé, en temporadas como fines de año o temporadas como Black Friday, no sé si se aplica igual, pero entiendo que también pueden ser temporadas que nos ayuden a impulsar básicamente nuestras ventas. Perfecto, Luis. Y te hago una pregunta. Por ejemplo, una persona que nos está escuchando que quiere empezar a testear sus primeras campañas. En tema de presupuesto, ¿qué es lo que tú consideras que es un presupuesto mínimo recomendado como para empezar a ya empezar a trabajar y a tener resultados reales? Obviamente que esto puede variar un poco sobre el tema del rubro, a qué tipo de ICP estoy enfocado, pero en tu conocimiento, un tema de presupuesto, ¿cómo lo podemos trabajar si estamos empezando a invertir en publicidad? Sí, fíjate, eso es una pregunta que todo el mundo se hace, porque quizás pueden haber muchas empresas que tengan músculo de inversión y quieran hacerlo de una vez todo, como hay unos pequeñitos que con el presupuesto limitado hacen magia.
No hay un número exacto para cada empresa. He visto campañas que con un mínimo de $5 el rendimiento ha ido muy bien. He visto campañas de $2.000 diarios que son un desastre. Y eso también va de la mano con tu audiencia, que es muy importante eso, ¿no? Si tú tienes una audiencia limitada, ¿okay? Que tu sector es muy nichado, es muy cerrado, y tú vienes con un músculo de inversión grande, ahí lo que va a pasar es que sí, en efecto le vas a llegar a tu audiencia con cierto porcentaje del presupuesto que estás haciendo, pero lo que resta, Meta se lo va a gastar. Meta se lo va a gastar buscando otras audiencias que no necesariamente van a ser relevantes, y ahí es donde tú dices, no, mi inversión No no me está está siendo sirviendo. eficiente. Yo llegué con mucho músculo de inversión, yo estoy llenando el 100%, y por el otro lado tienes a la empresa Meta o la que sea, ¿ok? Y va a decir, ah, bueno, este me está dando, yo con el 50% de lo que me está configurando, yo podía llegar a su audiencia, pero si me das más, pues yo empiezo a buscar y a gastarme esa plata por otros lados. Entonces, tiene que ir el crecimiento de la mano con las respuestas de las métricas que estás obteniendo, ¿no? Eso es muy importante. Tú más o menos empiezas con un presupuesto regulado, vas entendiendo tu audiencia, vas entendiendo la respuesta que te va dando y si en verdad merita crecer. No en todos los casos, porque tú aumentes un 100% de inversión, te va a traer un 100% de resultados. Por eso es importante conocer tu audiencia y conocer tus datos. Perfecto. También quiero comentarles a las personas que nos escuchan que si tienen alguna pregunta, consulta que quieran hacerle a Luis en este momento, nos las pueden dejar en el chat de comentarios, también para aprovechar este espacio. Bien. Perfecto, Luis. Y te hago una pregunta. Bueno, entendiendo que diferentes empresas usan diferentes formatos o call to action, muchos utilizan WhatsApp, pero también tu experiencia, por ejemplo, ¿qué otros canales, por ejemplo, no sé, formularios, pueden ser también útiles para también atraer clientes potenciales? Es una pregunta que me hacen muchos clientes, porque a veces, no sé, piensan que en el formulario terminan siendo un poco más calificados o capaz en la conversación por WhatsApp es una conversación mucho más rápida, directa, pero bueno, todo va a depender también del tipo de público, como tú dices, ¿no? Sí, va a depender del tipo de público. Hay unos que se sienten más cómodos con uno versus otros. De hecho, hay empresas en donde mostrar, ¿ok? La oferta-valor en un formulario se ve muy limitado y por eso también lo mejor es tener una landing de aterrizaje en donde puedan tener la persona que llega toda la información, que tenga de verdad todo el abanico de beneficios que puede ofrecer y ahí verse motivado a llenar los datos y a registrarse. Pero más allá de eso también, primero entender eso, cómo yo muestro mi propuesta valor de una manera eficiente, que por lo general es una landing web, que lleguen a tu sitio, que te genere tráfico, que puedas adquirir esa data, si se vacían los datos bien. Pero también hablamos de estrategias y tips adicionales, ¿no? Estaría bueno, ¿ok? Por ejemplo, ahorita que entramos en una temporada de verano, volvemos a los tips de olas y de estrategias, que quizás el usuario no está tan conectado directamente en la oficina. Quizás salió unos días de Claro, vacaciones, quizás se tomó unos días, en donde si ve tu anuncio llegar a una página web y tagarla, vamos a estar claro que puede bajar un poco ahí el nivel de tráfico. Entonces, para esta temporalidad estaría bueno probar alguna experimentos de formularios instantáneos que, ok, le llamó la atención, lo llenó porque estaba de vacaciones, ¿ok? Está de vacaciones, lo llenó, después se cuadra con el equipo comercial para hacer el demo, ya dejó los datos, pero tomaste esa adquisición y de alguna manera fácil, ¿ok? Fácil para él, que lo importante es eso, darles esas facilidades en esta estacionalidad, ¿no? Entonces es un poco ir cambiando, no hay una estrategia fija, no se queden siempre parados, mantengan una base y siempre experimenten porque eso es vital. totalmente. Buenísimo, Luis. Le quería comentar también a las personas que nos escuchan que si ustedes quieren conocer un poquito sobre la plataforma de Mercatelli, también conocer un poco sobre la herramienta de Performance Hub, les vamos a compartir un link en el comentario para que puedan agendar una reunión con nuestro equipo. En esta reunión podríamos evaluar un poco sobre sus estrategias de venta y cómo optimizarlas a través de las herramientas de Mercatelli. Bien. Tenemos una consulta, Luis, de distribuidora SBC. Dice, hola, un placer, les saludo desde Honduras. Me gustaría que Luis indagara más en cómo evitar los usuarios curiosos, Luis. Eso nos comentan distribuidora CBC. Vale, perfecto. Un saludo para allá a toda la gente de Honduras. Ok, hablamos de lo primero que hay que hacer.
Usuarios curiosos, yo los llamaría también, pueden ser curiosos como pueden ser usuarios basura, porque no necesariamente lo curioso, ¿ok? Puede ser una persona que puede estar interesada, que hay que trabajar un poquito más, a usuarios que definitivamente no van de la mano con lo que estás ofreciendo. Entonces, lo principal es empezar con tus audiencias, que ya tienes usuarios activos, colócalas como exclusiones, ¿ok? Por otro lado, nosotros en las campañas que tú configures de Meta, puedes tener varias audiencias. En el desglose de esas audiencias, tú puedes empezar a separar cuáles te están funcionando y cuáles no, ¿cierto? Por ejemplo, tienes el sector A, el sector B y el sector C. Tienes una sola campaña, lo separas en tres grupos de anuncios y ves los resultados que va teniendo cada una. Si ves que en una te están generando muchísimas preguntas, pero pocas ventas, pues precisamente ahí es donde puedes empezar a recortar usuarios curiosos. Te quedas con los grupos de opción A y opción B, ¿okay? Para decirlo de alguna manera fácil, y ahí empiezas como que a recortar, siempre yendo de micro a más, para que tengas esa información y puedas empezar como que a escalar o a invertir en el sector que en verdad te está dando resultados o en el sector que te está funcionando. Por otro lado, el tema de las preguntas iniciales. Un usuario curioso, ya algunos deben de tener sus plantillas de preguntas, más o menos deben saber por dónde pueden venir las preguntas que de verdad generan valor, que de verdad pueden llegar a ser una compra para cerrar, o los que se pueden, lo que pueden estar preguntando vamos a darle el ejemplo de precios. Si tú colocas cuál es tu rango de inversión, por darle alguna pregunta, y si tú sabes que los que invierten muchísimo, más de, por darles cualquier monto, $5,000 al mes, no son definitivamente lo que tú estás buscando, pues ahí ya tú también empiezas a, de la data que te está llegando, separar y darle más prioridad a los usuarios que respondieron la pregunta que sí te están generando valor a ti. Entonces, esas preguntas iniciales también van de alguna manera excluyendo a usuarios curiosos. Exactamente. Y algo también que se puede considerar es que, bueno, no todos son curiosos. Capaz hay clientes que en este momento no te van a comprar por un tema de timing. Sin embargo, si yo lo, no sé, lo contacto, le hago un nurturing personalizado, es una venta que fácilmente se puede cerrar a largo plazo. Entonces, también es importante entender esto de que todos los clientes no están en el mismo momento de compra. Capaz un cliente te consulta hoy, pero su necesidad va a largo plazo, mediano plazo. Es por eso que también estas preguntas de precalificación nos van a permitir identificar si es un cliente, obviamente, de compra inmediata, lo asigna un vendedor, o por otro lado, si es un cliente que, no sé, posiblemente más adelante, lo puede incluir en alguna etapa del embudo en donde cada, no sé, cada mes, cada 15 días haya un mensaje de seguimiento. Bueno, entonces, justamente lo que dice Luis, las preguntas de clasificación son sumamente importantes para poder perfilar hacia el lead de inicio. Bueno, Luis, creo que no tenemos más preguntas. Fue una sesión muy interesante. O sea, creo que hubo muchas cosas que la gente tiene como estas dudas que se resolvieron en esta sesión y te agradezco por este espacio. Y bueno, en todo caso, las personas que nos escuchan también si quieren agendar una reunión para revisar puntualmente cómo Mercatelli puede optimizar sus campañas, mejorar sus procesos de venta, les acabo de compartir en el link de los comentarios un link para que puedan agendar un espacio. Bueno, no sé, Luis, si tengas algún comentario adicional. No, la verdad que no, siempre experimenten, que yo creo que eso es fundamental, conozcan a su audiencia y ya lo demás es cíclico. Exactamente. Perfecto, chicos. Bueno, siendo eso todo, les agradecemos por la asistencia al webinar. De igual manera, les vamos a estar enviando la información a través del WhatsApp y el mail. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Linda tarde.